Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 2538 al 2557. Numeral 2538. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como a una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja. La envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. Numeral 2539. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Numeral 2540. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. ¿Querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. Los deseos del espíritu. Numeral 2541. La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien. Lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacia el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Numeral 2542. La ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos. Incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia. La inadecuación entre el querer y el hacer manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Numeral 2543. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por eso, los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. La pobreza de corazón. Numeral 2544. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos y les propone renunciar a todos sus bienes, por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Numeral 2545. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Numeral 2546. Bienaventurados los pobres en el espíritu.
Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. Numeral 2547. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. Quiero ver a Dios. Numeral 2548. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Numeral 2549. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar, con la gracia de lo alto, para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. Numeral 2550. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quienes les escucha a la comunión perfecta con Dios. Allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta ocupación serán ciertamente, como la vida eterna, comunes a todos. Resumen. Numeral 2551. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Numeral 2552. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder. Numeral 2553. La envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital. Numeral 2554. El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. Numeral 2555. Los fieles cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Numeral 2556. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Numeral 2557. El hombre que anhela dice: quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida eterna. Ok, hermanos, con este numeral terminamos la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es llamado La vida en Cristo, y más adelante continuaremos con la cuarta parte, que es llamada La oración cristiana. Dios los bendiga a todos.